buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un tema que está generando mucha tensión en España. Mientras Pedro Sánchez defiende el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur llamándolo extraordinario para España, miles de agricultores y ganaderos han tomado las calles de Madrid con sus tractores para protestar porque consideran que este acuerdo los llevará... También tecnología, el know-how que América Latina y el Caribe necesitan para relanzar aún más intensamente su desarrollo económico. Para poder aprovechar bien estas complementariedades, creo que es clave que ambas regiones profundicemos en los acuerdos comerciales y también en nuestra integración económica. Hoy puedo avanzar que la ratificación de los acuerdos de la Unión Europea con Chile y con México está muy cerca y eso tiene mucho que ver también al liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea y confiamos, por tanto, en que se produzca durante este semestre de presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea. Y en relación al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, tras más de 20 años de negociaciones, creo que tenemos una ventana de oportunidad, querido presidente, para ratificarlo en este segundo semestre de 2023. Y desde luego España. Pedro Sánchez compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados, oficialmente para hablar de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Pero en medio de las réplicas, abordó el tema de Mercosur. Y su posición es clara. Para Sánchez, el acuerdo con Mercosur es una extraordinaria noticia para Europa y sin duda también para España. ¿Por qué? Según el presidente, porque se está creando un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden frente a lo que él llamó la ley de la selva que trata de imponer unilateralmente Donald Trump. Básicamente, su argumento es: Estados Unidos está rompiendo lazos comerciales, Europa necesita nuevos aliados, y Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es la respuesta perfecta. Ha recordado que este acuerdo ha tardado más de 25 años en negociarse, y que ahora el objetivo es estudiar a fondo los mecanismos para superar las dudas y temores. Dirigiéndose directamente a agricultores y ganaderos, Sánchez dijo ser muy consciente de su preocupación, y mencionó que el Parlamento Europeo acaba de aprobar salvaguardas agrícolas que permitirán suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si dañan a los productores europeos. En resumen, para Sánchez, el acuerdo es bueno, y hay protecciones suficientes. Para entender esto necesitamos saber qué es exactamente Mercosur. Mercosur es un bloque comercial de América del Sur que incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Son países con economías enormes en agricultura y ganadería. Brasil es uno de los mayores productores de carne del mundo. Argentina también. El acuerdo que la UE acaba de firmar con ellos elimina o reduce aranceles en miles de productos, incluyendo productos agrícolas. Para la industria europea, para las exportaciones de tecnología, de coches, de maquinaria, puede ser bueno. Pero para los agricultores europeos, especialmente los españoles, es visto como una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque en Sudamérica los costes de producción son mucho más bajos, las exigencias ambientales son menores, los controles sanitarios son menos estrictos, pueden producir a gran escala con menores costes. Entonces, cuando esos productos entren en Europa sin aranceles o con aranceles muy bajos, el agricultor español simplemente no podrá competir. Y de ahí la rabia que vemos en las calles. Y para entendamos de escuchar, la preocupación es real. No estamos hablando de que tenemos dos visiones completamente opuestas. Sánchez y la UE dicen, es un acuerdo extraordinario que nos abre mercados y nos protege de la política de Trump. Los agricultores, si te ha parecido importante, dale like, suscríbete para más análisis, y déjame en los comentarios, ¿apoyas el acuerdo con Mercosur o estás con los agricultores? Nos vemos en el próximo.